Qué edificante es poder escuchar testimonios de la obra que Dios está haciendo en cada vida. Y es interesante que la oración es un hecho fundamental ante la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando. Sea por una necesidad personal, sea para proyectarnos en la vida, sea porque estamos viendo un escenario adverso. La oración tiene un papel fundamental. Para empezar el tema de hoy, quisiera invitarles a orar. Amado Señor, gracias por esta tarde. Gracias por los testimonios que tú permites que haya en cada vida, en cada persona, en cada familia. Señor, por sobre todas las realidades, por sobre todas las circunstancias, y ante todos los escenarios, qué bueno es poder invocarte a ti. Hoy te pido, Señor, no solamente que podamos invocarte, sino que también entendamos que nos has llamado a un papel esencial, que es marcar la diferencia, hacer de la oración un arma tan poderosa que aún todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra nación, tenga que retroceder. Señor, estamos viendo que el escenario está cambiando. Tiempo tras tiempo, escenario tras escenario, las circunstancias van cambiando. Y esto demanda de nosotros estar cada vez más alerta, cada vez más atento. Padre, quiero pedirte en este tiempo, particularmente al iniciar esta prédica, al iniciar esta enseñanza, que tú despiertes los sentidos espirituales de cada uno de estos tus hijos, de los que te invocan. Señor, porque es un tiempo para conocer más y más de ti, de tu palabra y de todo aquello con que nos has capacitado para vivir conforme a tu voluntad. Te bendigo en el día de hoy y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Quiero compartirles hoy una enseñanza que ha sido muy estimulante para mí en este tiempo y tiene que ver con un instrumento en particular. No es un instrumento de alabanza, no es un instrumento para ejecutar la música. Es un instrumento particular que a veces no se le ha dado mucha importancia y que me ha hecho mucho sentido en este tiempo. Un arco. Un arco tiene una importancia esencial en la guerra espiritual. Y a pesar de que no se ha hablado mucho acerca de ello, hoy día quiero hablarles acerca del papel del arco en la Biblia y de cómo esto también puede ser una enseñanza para nosotros en la vida cristiana. Para eso quisiera invitarles a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, desde el versículo 15, dice así: Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ifs-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El texto bíblico sigue en los versículos 18 diciendo: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elnán,
hijo de Jaaret Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hay algo tremendamente interesante que quiero destacar en este texto bíblico. Esto sucede hacia el final de la vida de David, hacia el final de su reinado. Él pudo permanecer en su reino de manera firme. Sin embargo, la lucha no cesó en su vida. Interesante, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que amaba a Dios, el dulce cantor de Israel, un hombre tremendamente celoso también de las cosas de Dios, aprendió de sus errores, aprendió de sus pecados. Él, a pesar de hacer la voluntad de Dios en cada área de su vida, él no dejó de experimentar luchas. Y es interesante que hacia el final de sus días, David tuvo que luchar contra gigantes. Personalmente esto me llega muchísimo, porque hay etapas en mi vida que he visto que tengo que enfrentar escenarios que me parecen tremendamente grandes, gigantes, a los cuales tengo que enfrentar en distintas áreas, en la salud, en la economía, en las relaciones, en la familia, en lo ministerial, en distintas situaciones. Han aparecido gigantes y a pesar de que he podido experimentar tremendas victorias en otros escenarios, cuando vuelve a suceder lo mismo es como que viniera más grande y más grande y más grande a la vez. La Biblia dice en el versículo 15 que estos filisteos fueron a hacer guerra con Israel. Sin embargo, hay un detalle. El versículo termina diciendo, y David se cansó. Hay minutos, hijos de Dios, en que la vida cristiana resulta una lucha tan tremenda que uno experimenta ese cansancio. En muchos aspectos hay personas que lisianamente prefieren decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, no quiero pelear más, no quiero luchar más. Es tanto el cansancio, es tanto el agotamiento que uno experimenta un peso que le impide mover absolutamente todo. Si tú has llegado a esta etapa en tu vida, si tú experimentas que han sido tantas las luchas, que son tantos los gigantes para enfrentar, yo quiero decirte que estás en un punto en que tu vida también puede dar un vuelco tremendo. Dios siempre quiere llevarnos a un nivel diferente. Dios siempre quiere llevarnos a un nivel distinto. Me gusta comparar la vida cristiana con la universidad o con el colegio si lo quieres. Es necesario aprender, es necesario aplicar lo que vamos aprendiendo, ir quemando etapas. No es correcto que sigamos viviendo las mismas etapas, sigamos lidiando con las mismas cosas. David está llegando hacia el final de su reino. Han pasado hartas situaciones, han pasado hartos escenarios. David ha logrado cumplir el propósito de Dios para su vida, a pesar de sus luchas, a pesar de sus dificultades. Pero él tiene que enfrentar estos nuevos gigantes, ya no como antes. Hay un David distinto, hay un David maduro, hay un David que crece. Entonces es importante también que entendamos que hay ciertas luchas que ya debiéramos superar y empezar a madurar y empezar a combatir en otras ligas, empezar a lidiar con otras situaciones. Son gigantes, efectivamente, pero es necesario avanzar en otra etapa. Llegó un punto en que David se cansó. Pero, ¿qué vemos de diferencia? Que había un equipo, que había gente, que había invertido su vida en otras personas. Los valientes de David, como se conocieron estos hombres,
habían llegado al lado de David absolutamente quebrados, absolutamente destrozados, dañados completamente. Pero vemos que hacia el final de su labor, David puede contar con gente. Yo te pregunto, ¿puedes contar con gente? ¿Hay gente en la cual tú hayas invertido? David no lo hizo pensando, esta gente me va a servir a mí. No, David lo hizo pensando en la gloria de Dios, en lo necesario que es ayudar a otros. ¿Estás tú invirtiendo tiempo en otras personas? ¿Hay gente que te acompaña cuando tú estás cansado? ¿Hay gente que puede orar por ti? ¿Hay gente que tú puedes compartirles tus cargas, tus pesos, tus luchas? ¿Hay gente que puedes decirle, sabes que esto es un gigante para mí, necesito ayuda? Tal era el compromiso de estas personas, tal era la gratitud de estas personas, que dice en el versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hay una etapa en la madurez, en la vida cristiana, en que uno empieza a experimentar las cosas desde otra manera y el discernimiento se vuelve nuestra arma más esencial, más importante. Ya dejamos las luchas, las confrontaciones, para empezar a discernir y a entender que hay otro lugar que uno tiene que empezar a ocupar en la vida cristiana. No quiere decir que es más sencillo, no quiere decir que es menos confrontacional, sino es entender que Dios nos está llamando a otro escenario, a crecer un poco más, a discernir un poco más, ya no ver tanto con nuestros ojos físicos, ya no oír tanto con nuestros oídos físicos, sino a discernir, a ver las cosas de una manera diferente. De ahí que en los versículos 18 en adelante, las guerras continuaron, las luchas continuaron, los gigantes vinieron en grupo, por decirlo así. ¿Sí? Incluso se relata de uno, que de buena a primera uno puede decir, ¿cómo un hombre con 24 dedos en total? La magnitud de los gigantes fueron creciendo. Pero había gente que estaba ahí dando la batalla. Y uno puede preguntarse, después de este juramento de estos hombres, ¿qué pasó con David? ¿Qué papel ocupó David en el reino? ¿Acaso se retiró? ¿Acaso se jubiló? Muy por el contrario. David ocupó un papel estratégico. Y en este sentido, este instrumento que yo les muestro tuvo un papel esencial en la vida de David y en el servicio de David. Él entendió que un arco podía ser tan efectivo, o más incluso, que una espada. Una de las características de este instrumento o arma de guerra es algo que quiero ir analizando con ustedes, que hace interesante el cómo llevarlo a la práctica en nuestra vida cristiana. Uno de los pasajes sorprendentes que habla a este respecto está en Génesis capítulo 49 y yo quisiera invitarles a abrir su Biblia en este pasaje. Génesis capítulo 49. Dice el versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Él comienza a profetizar sobre todos sus hijos y hacia el versículo 23 él llega hacia José. Y cuando profetiza de José, dice en el versículo 23 lo siguiente, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En la vida cristiana hay situaciones muy complejas que tienen que ver particularmente con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestras emociones y con las relaciones. Y uno experimenta en muchos escenarios que uno está siendo
atacado, que hay flechas por doquier, que le vienen a disparar a través de las palabras particularmente. Las palabras pueden hacer mucho mal, las palabras pueden hacer mucho daño. Cuando Jacob profetiza sobre su hijo, él es consciente de lo que José vivió. Siendo muy joven, José tuvo que confrontarse ante la envidia, tuvo que confrontarse ante que lo desecharan, ante el escenario de ser abandonado, de ser dejado a su suerte, de ser vendido como esclavo, de ser menospreciado, de ser acusado injustamente. Todo esto lo describe muy bien. Qué interesante es que Jacob no estuvo ahí, pero Jacob discierne espiritualmente todo lo que su hijo José tiene que haber sentido, y dice el versículo 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Se ensañaron contra José. Jacob lo entendió, Jacob lo discernió y José lo vivió. Sin embargo, la profecía no se queda ahí. ¿Qué se dice de José? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Una característica esencial para poder ser un buen tirador es que uno tiene que tener fuerza. El arco, por una parte, si es de un material muy liviano, la distancia que va a recorrer va a ser poca. En cambio, si el arco es de un material pesado, va a recorrer una distancia mayor. Sin embargo, para sostener un arco de un material pesado, uno tiene que tener fuerza, uno tiene que tener coraje, tiene que tener valentía. José fue tremendamente amedrentado, tremendamente golpeado por distintas flechas a lo largo de su vida. No en vano, dice aquí, le causaron amargura. ¿Cuántas de esas flechas que otras personas o aún el enemigo te ha enviado han causado tal daño en tu vida que te has quedado sin fuerzas? Que sientes que no puedes sostener absolutamente nada. Como primer aspecto debemos entender que lo que necesitamos es fuerza en nuestros brazos, fuerza en nuestra vida. Pero esa fuerza solamente proviene de Dios. Y es así como lo dice este versículo 24 en Génesis 49. Mas su arco se mantuvo poderoso. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando adoramos a Dios a través de la música, cuando tenemos tiempos con Dios, hay poder que viene a nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo constantemente, hay poder en nuestra vida. Y es eso lo que necesitamos, poder y autoridad. Cuando vivimos vidas santas, vidas íntegras para Dios, el poder de Dios se manifiesta en nosotros. El arco de José se mantuvo poderoso, cumplió su objetivo, atacó al enemigo, venció en cada batalla, venció en cada escenario, venció en cada lucha. ¿Y qué más dice? Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El pastor, la roca de Israel. Qué potente es esto. José logró su cometido. Recuerden ustedes que José llegó a ser el segundo al mando en Egipto, la nación más poderosa en aquella época. Logró su propósito, logró su cometido, incluso cuando sus hermanos se acercaron, aquellos que le tiraron flechas con su actitud, aquellos que le tiraron flecha con sus palabras, aquellos que le tiraron flecha con sus envidias, con sus arrogancias, con sus comparaciones, aquellos que lo hirieron profundamente, de tal forma que causaron amargura en él. Cuando sus hermanos vinieron a este José, que hoy tenía otra posición, él los perdonó.
Y él no perdió su lugar. Él entendió que Dios había permitido las distintas batallas, las distintas luchas en su vida por un propósito mayor. Su arco se mantuvo poderoso. Cumplió su objetivo y logró mantener sus brazos firmes porque era Dios el que los fortalecía. Estamos llamados en este tiempo a pasar la etapa básica de simplemente quedarnos pegados en el resentimiento, en el temor, en la angustia, en el qué dirán, en lo que va a venir, en lo que constantemente aparece en las noticias o en las redes sociales o en lo que están diciendo. Y entender que hay un propósito mayor. No puede ser este el todo de nuestra vida. El Señor no nos rescató simplemente para quedarnos aquí, muertos de miedo, llenos de temor, llenos de angustia. Sino por el contrario, Él nos sacó del escenario en donde estábamos para causar asombro a un mundo que no conoce de Él. Para que la gente se asombre de lo que Dios hace. Lo hizo con José, lo puede hacer contigo y conmigo. Es más, Él lo quiere hacer. Por eso esta instancia de poder conversar respecto de esto y poder entender cómo Dios quiere llevarnos a un plano diferente, a una etapa diferente, a un escenario diferente, es para poder alcanzar lo que en otro tiempo no podíamos alcanzar. Es poder llegar más lejos de lo que estábamos llegando. Es poder vencer de manera más precisa, más poderosa, más clara en aquellas áreas y contra aquellos gigantes con los cuales veníamos perdiendo una y otra y otra y otra vez. Dios definitivamente quiere llevarnos a otra etapa, no quedarnos en la amargura. A José le dolió tremendamente, a José lo ofendieron tremendamente, a José le causaron amargura, su propio padre discernió esto, una amargura tremenda. Sin embargo, su arco se mantuvo poderoso. Yo quiero que te quedes con esta palabra. Su arco se mantuvo poderoso. Su arco se mantuvo efectivo. Logró el propósito. No quedó pegado ahí perdiendo y lamentándose y llorando y afectando su vida, pensando mal de sí mismo y pensando mal de los otros. Su arco se mantuvo poderoso y logró sostener este arco porque los brazos de Dios sostenían los brazos de José. Estamos llamados a ser levantados en etapas distintas, en etapas nuevas. Quiero que volvamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. Termina el reinado de David. Y termina en este escenario. Es interesante que diga que tuvo que enfrentar gigantes, incluso muy potentes, más que Goliat. Sin embargo, hacia el final de su vida, dice el capítulo 22, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y él hace un cántico hermoso. Recuerden que David era un salmista por excelencia. Y hacia el final de su vida, en este cántico de gratitud a Dios por todas las victorias que Él le permitió vivir y experimentar, dice en el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera
que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y aquí una referencia tremendamente potente. ¿Quién le permitía a David poder sostener el arco de bronce? Y no solamente eso, doblarlo de tal manera que las flechas pudieran llegar al objetivo. Hacia el final de su vida, él reconoce, Dios es el que adiestra mis manos para la batalla. Es un tiempo, hijos de Dios, en que vamos a enfrentar tremendos gigantes. Es un tiempo que el mundo se va a ver de tal manera colapsado que los hijos de Dios también nos vamos a ver envueltos en escenarios y en situaciones que van a afectar a toda la tierra. No va a haber lugar proféticamente en que el mal y el temor y la angustia no lleguen. Por el contrario, va a haber una acción espiritual que se va a ir aumentando. Esta misma semana hablaba en una célula con un par de discípulos y me comentaban que ellos tienen que salir en esta época a la calle y experimentaban mucho temor, experimentaban mucha angustia, tenían temor porque sentían que los podían asaltar, les podían robar algo. Me imagino el escenario que están viviendo otros cristianos en otros países que también experimentan mucho temor, tienen que ir a hacer trámites, tienen que ir a hacer actividades, cosas, y pueden sentir mucho temor. Hijos de Dios, uno de los aspectos interesantes que Dios me ha hablado respecto a la utilización del arco es que estamos llamados a ganar las victorias desde lejos. Ya no seguir enfrentándonos cuerpo a cuerpo con ese enemigo, sino por el contrario ser específicos, ser claros. Dios nos ha advertido qué escenarios vienen. Lo que hacen las noticias es única y exclusivamente decir lo que la palabra de Dios ya estableció. Cuando las noticias dicen que hay terremotos, que hay tsunamis, que hay pestes, que hay temores, que hay angustias, que hay hambruna, todo eso la Biblia ya lo habló. Todo eso la Biblia ya lo dijo. Que la maldad de los hombres se aumentará. Que la arrogancia del hombre se aumentará. Pablo le dijo a Timoteo, ojo Timoteo, porque hacia el final de los tiempos, la maldad de los hombres aumentará. Habrá más hombres arrogantes, más hombres amadores de sí mismos, más personas que se volverán del afecto natural y por el contrario, se volverán cada vez más perversos, cada vez más malos. La Biblia lo dijo con antelación. ¿Qué hacen las noticias? ¿Qué hacen los reportajes? ¿Qué hacen las redes sociales? Atestiguar de lo que Dios ya dijo. ¿Por qué es importante tener una visión a largo plazo? ¿Por qué es importante en oración derrotar aquellos escenarios que estamos viendo? Porque lo que la Biblia está enseñando es que el escenario se va a volver cada vez peor, pero ¿sabes qué? Cuando vengan esos gigantes, tú puedes hacer lo que David entendió hacia el final de su vida. No necesitaba estar ahí, en el campo de batalla. Él en palacio, él en su lugar, él en su casa, podía orar a Dios y enviar flechas de poder, flechas de autoridad a través de su oración, buscar a Dios en la intimidad y hacer la diferencia en el campo de batalla. Vencer a los gigantes sin necesidad de estar ahí, de cuerpo presente. Y esta es una realidad a la cual yo quiero animarte. Hijos de Dios, viene otra semana más. La autoridad, por lo menos aquí en Santiago y en parte del país, estableció que viene otra semana más. Y yo sé que algunos están angustiados. Créanme que lo sé delante del Señor. Sé que algunos están conflictuados, que están preocupados, que están angustiados. Otra semana más en cuarentena. Yo quiero animarte en este tiempo que hay un cambio de perspectiva. Estamos teniendo tiempos de devocionales todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Estamos teniendo tiempos de oración durante la semana.
Estamos pudiendo reunirnos a través de videoconferencias. Podemos llamarnos por teléfono, podemos animarnos a orar, a pedir al Señor y a moldear aquello que queremos ver en nuestro país. No es solamente tiempo de quedarse en nuestra casa y decir, bueno, esto es lo que me tocó hacer. No es un tiempo a través de la oración de poder moldear lo que queremos. Yo te hago una pregunta muy sincera. Si aún hoy mismo levantaras la cuarentena y tú tuvieras absoluta libertad para poder moverte, para poder salir, ¿a qué saldrías a la calle? ¿A qué saldrías a tu vida cotidiana? ¿A volver al mismo afán? ¿A volver a la misma ansiedad? ¿A volver a la misma angustia? Hijos de Dios, se nos viene una semana completa por lo menos. En el corto plazo estoy hablando. Y es una semana que la podemos aprovechar de manera extraordinaria. Y quiero animarte a eso. A que este sea un tiempo que desde tu casa tú puedas orar por cosas que tú quieres ver, que se empiecen a dar en otros lugares. No solamente en tu casa, no solamente en tu familia. Quiero animarte a que este escenario se pueda dar también en otras ciudades del país, en otros lugares del mundo. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos con mi esposa orando, clamando a Dios por otras naciones. Y créanos que mientras orábamos estábamos experimentando como que estábamos en ese lugar, como que estábamos parados en esa nación. Eso es lo poderoso de la oración que uno puede realizar en el Espíritu. Es entender que uno puede marcar la diferencia y puede llegar a lugares que en otras circunstancias, en otro escenario, no podría hacerlo, que físicamente estaría imposibilitado. Yo hoy día, en oración, puedo llegar directamente donde está el presidente y orar por él y pedir que haya una diferencia en nuestro país, sin tener la limitante de que me pidan una credencial de acceso, que tenga que concertar una cita, que tenga que conocer al presidente cara a cara. Hoy puedo marcar la diferencia en aquellas comunas y en aquellos lugares en que se está hablando que hay hambre, que hay luchas, que hay dificultades. Y puedo hacerlo por este principio que David entendió hacia el final de su vida. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Dios tiene ese poder que nosotros no tenemos. Dios tiene esa autoridad que nosotros no tenemos. Dios tiene esa fuerza que nosotros carecemos. Dios también tiene esa sanidad que nosotros necesitamos. Y todo eso está disponible a través de Cristo. Todo aquello está disponible por el regalo precioso de la salvación que Cristo Jesús ganó por nosotros. ¿Por qué hasta el día de hoy muchas de estas cosas nos parece algo muy lejano, nos parece algo muy difícil de ejecutar? En Hebreos capítulo 5 se advierte que vendrá una época, y es esta época, en que la apostasía aumentará, en que la gente creerá cosas falsas o caerá presa de falsas doctrinas. Y particularmente las personas que caerán presas de estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, son aquellas que advierte Hebreos capítulo 5, que no han trabajado en el discernimiento espiritual. Y quiero leerles Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, y en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos capítulo 5, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya debieran estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido
es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica, a fuerza de enseñanza, a fuerza de trabajo. Oh Señor, que en este tiempo muchos hijos tuyos se levanten y reconozcan tu presencia en sus vidas. Que muchos hijos tuyos ya no sean bebés, sino que se levanten en madurez. Que entiendan que esta es una etapa diferente, que lo que se avecina son verdaderos gigantes, pero no estamos llamados a huir, a correr despavoridos. Estamos llamados a enfrentarlos antes que vengan, a través de la oración, a través del poder de la palabra de Dios. Llamar, como dice las Escrituras, las cosas que no son como si fuesen. Ese es un atributo de Dios, pero nosotros podemos pedirle al Señor en oración que sucedan cosas que parecieran ser imposibles. Pareciera ser imposible. Sin embargo, la única forma de alcanzarlo es a través del entrenamiento. Y aquí hay dos hechos concretos que son importantes a la hora de ejercitar la oración y entender cómo funciona también esto del arco. Aquel que maneja un arco necesita tener una buena visión, una visión aguda, una visión clara. Espiritualmente esto se entiende por el discernimiento. Ahí de donde estás, di conmigo, necesito más discernimiento. Es importante que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Es importante que aprendamos a ver las cosas de la manera que la Escritura también nos enseña. Todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, la Biblia lo dice. De tal manera que no debemos temer. Y otro gran aspecto que debemos comprender es que necesitamos tener tranquilidad, calma. Una persona que toma un arco, y se los voy a mostrar, una persona que toma un arco y está tiritando y está temblando por el temor, por la angustia o por lo que sea, o porque el gigante que se viene es muy grande, difícilmente va a poder dar en el blanco. Sin embargo, qué importante es tener calma, qué importante es tener serenidad, qué importante es recibir de la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sea cual sea el escenario que estés viviendo, qué importante es tener paz. Y si te falta paz en esta hora, que tú puedas pedir de esa paz al Señor. Que tú seas lleno del Espíritu Santo de tal manera que tengas paz y control para que tus oraciones sean efectivas, tus oraciones sean claras, para que puedas sostener con tranquilidad y con confianza aquel arco y tus oraciones puedan llegar claramente a cumplir un objetivo, un propósito determinado por Dios. Algo interesante en el ejército de David es que él se llenó de personas diestras, capaces. Hijo de Dios, estamos en una hora crucial para la historia de la humanidad. Y Dios está empezando a llamar a gente. Y yo sé que lo está haciendo. No solamente que lo va a hacer, yo sé que Dios lo está haciendo. He podido ver cómo Dios está capacitando a muchos de ustedes en una acción sobrenatural, en una acción poderosa. Cómo Dios le está formando. Han tenido luchas, han tenido que enfrentar gigantes en su vida. Pero Dios lo está formando, Dios lo está capacitando para algo sobrenatural que va a venir en esta hora final de la humanidad. La necesidad que tenemos de hoy estar más alertas que nunca es algo que Dios ha determinado para nosotros en esta hora. Quiero terminar con un versículo en Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 1. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclac, cuando éste se escondía de Saúl,
hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que luchaban al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. Estos hombres no solamente eran valientes, no solamente eran hombres de guerra, sino que también eran diestros, eran capacitados. Podían disparar con la izquierda como con la derecha. Eran absolutamente hábiles y esa habilidad venía a propósito del trabajo y de la entrega y del servicio y del entrenamiento en esta área de sus vidas. Termina el versículo 2 diciendo que todos estos eran parientes de Saúl y se pasaron a David. Pasaron desde el enemigo al campo del rey David, al grupo del rey David. La palabra de Dios dice que Dios nos ha sacado del campo del enemigo y nos ha traído a su reino. Y no solamente para que estemos sentados ahí, ocupando un lugar, sino por el contrario, para ser como estos hombres. Hombres y mujeres hábiles, aptos, capaces, preparados, entrenados en toda área y en todo escenario y en toda circunstancia para enfrentar gigantes. Porque la hora que estamos viviendo y la hora que estamos esperando que suceda es para derrotar gigantes, mientras todo el mundo, y literalmente todo el mundo, va a experimentar gran temor, van a experimentar grandes luchas, van a experimentar guerras y rumores de guerras. Nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a levantar para derrotar esos gigantes y que no lleguen a nuestras naciones, que no lleguen a nuestros vecindarios, que no lleguen a nuestros barrios, que no lleguen a nuestras casas, que no lleguen a nuestro entorno, sino por el contrario, poder rescatar a muchos que están lidiando con estos gigantes y no saben cómo enfrentarlos. Hoy quiero invitarte a orar. Hoy quiero invitarte a pedir a Dios que Él te capacite, que Él te llene de su espíritu, que Él te llene de su presencia, que dirija tu vida de tal manera que tú puedas enfrentar esos gigantes. Y antes de empezar a orar, mientras hay un canto de fondo, hay una música de fondo, yo quiero que en esta misma hora, si tú puedes, identifiques quiénes son esos gigantes, qué son esos gigantes. Es el temor, es la angustia, es la enfermedad, es la soledad. Hoy se habla mucho del hambre. ¿Tienes temor al hambre? ¿Tienes temor a la pobreza? ¿Tienes temor a la enfermedad? Yo quiero invitarte a orar en este tiempo. Estos parecieran ser tremendos gigantes. Oh Dios, pero en esta tarde queremos presentar estos gigantes delante de ti. No para rendirnos delante de ellos, no Señor, porque no nos has dado espíritu de cobardía, ni de temor, ni de angustia, sino que nos has dado el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu de Dios en este tiempo, al igual que como lo hizo con el Señor Jesús, nos unge en esta hora, nos llena. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová para declarar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos.
En el nombre de Jesús. Este es un tiempo diferente para nosotros, iglesia. Este es un tiempo especial para nosotros, iglesia. Es un tiempo para marcar la diferencia. Y por más grande que sea el gigante, por más temerario que parezca, por más fuerte y poderoso que aparente, Dios es el que fortalece nuestros brazos. Es quien adiestra nuestros brazos, nuestras manos para la batalla. De manera que doble el arco de bronce con mis brazos. Nuestra oración, hijo de Dios, es fundamental para nuestra nación, para tu nación. Tu nación necesita de tu oración. Tu nación necesita de tu clamor. Tu nación necesita que te capacites en la oración, en el clamor. Que las flechas de tu oración lleguen lejos, lejísimos, donde nunca te imaginaste llegar. Y al igual que José, tu arco se mantenga poderoso, efectivo, claro, potente. Levántate en esta hora, ahí donde estás. Ponte en pie y levanta tus manos delante del Señor y di: Señor Jesús, en este día me rindo a ti. Declaro que no hay poder en mí, no hay fuerza en mí, pero tú eres el Todopoderoso. Oh Señor, hoy he aprendido que tú has puesto a través de la oración. Es como un arco con flechas. Señor, y quiero aprender, quiero ser capacitado. Ya no quiero ser más un bebé espiritual. Ya no quiero vivir preso de la amargura, del resentimiento, del temor o de la angustia. No, Señor. Hoy aquí de pie delante de ti, Señor, me rindo y me entrego para cumplir tus propósitos. Porque me llamaste para propósitos sobrenaturales. Me llamaste para propósitos esenciales en esta hora. Si tú has permitido que yo viva esta hora en el mundo, en esta hora crucial en la humanidad, es para manifestar tu gloria, para decir al mundo: Dios todavía puede hacer cosas asombrosas. Dios todavía está asombrando a la humanidad con prodigios, con señales, con maravillas, con sanidades, con liberaciones, con restauraciones. Dios todavía quiere rescatar a un mundo perdido y lo va a hacer, lo va a cumplir. Al igual que aquellos hombres pertenecientes a la tribu de Benjamín que pasaron desde Saúl hacia David, hombres diestros, hábiles, preparados. Este es un tiempo, hijo de Dios, este es un tiempo, hija de Dios, para que pases de la inmadurez, para que pases del temor, para que pases de la angustia, a la confianza y a la seguridad que hay en Cristo Jesús, porque Él es el que fortalece tu vida. Él es el que fortalece tu vida, de tal manera que se cumplan los propósitos de Dios en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Oh, bendito Señor, yo creo que tú quieres hacer algo muy especial en este tiempo, con cada una de estas vidas. Señor, no quiero dejar pasar aquel testimonio que escuché esta semana, de aquella mujer que desde el balcón de su casa clamaba por su comuna, clamaba por su vecindario, clamaba por su familia. Oh Señor, yo creo que tú estás llamando a muchos de tus hijos, a muchas de tus hijas, a algo sobrenatural, algo tremendamente potente. Es un tiempo especial para nosotros, hijos de Dios. Es un tiempo especial para nosotros, porque Dios quiere capacitarnos, ya no más presos del temor, ya no más presos de la angustia, ya no más mirando cómo esos gigantes vienen y te derrotan una y otra vez. Este es un tiempo para levantarse, para ser libre de todo grillete, de toda cadena, en el nombre de Jesús. La unción del Santo, la unción del Hijo de Dios, la acción del Espíritu Santo pudra el yugo en tu vida y toda esclavitud derrota en este tiempo. Porque este es un tiempo de levantarse y ser parte del ejército de Dios. Aquellos que llegan lejos, aquellos que declaran cosas. En el nombre de Jesús,
con la plena certeza, con la plena confianza que su oración está dirigida por el mismo Espíritu de Dios, que no son palabras al azar, que no son palabras al aire, sino por el contrario, son como flechas que vuelan y que tocan y que llegan a los lugares que uno ni se imagina. A través de tu oración, tú puedes llegar a otro país, a otro continente, cruzar mares y océanos. Tú puedes hacer cosas sorprendentes en Cristo Jesús, porque Él ha puesto sobre nosotros su autoridad. Su autoridad. Y es en el nombre de Jesús que este es un tiempo, ya no para seguir pensando en cuánto daño me hicieron, en cuántas flechas me llegaron, en cuántas palabras me han afectado. José fue tremendamente afectado. Sin embargo, cuando su padre oró por él, no hizo tanto hincapié en la amargura que él recibió, sino en que su arco se mantuvo poderoso. Su vida se mantuvo efectiva. Cumplió el propósito de Dios para su vida. Y este es un tiempo para aquello. Yo quiero invitarte para que en el nombre de Jesús, en esta semana que vamos a tener cuarentena, tú sea una semana que puedas usarla para aprender cómo vivir la vida espiritual, cómo orar, cómo clamar, no pensando qué cosas no vas a poder hacer, que querías salir o quizás querías tener actividades, no sé qué habías planeado para esta semana, pero yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús para que en esta semana tú la utilices para ser entrenado por Dios mismo, para ser capacitado por Dios mismo en la guerra espiritual, en la obra espiritual, y que puedas discernir no solo con tus ojos, con tus oídos físicos, que puedas discernir espiritualmente qué es lo que Dios va a hacer en tu vida, a través de tu vida. Sí, con tu vida. Porque Dios te ama. Dios te ama. Tiene un propósito contigo. Él no se ha equivocado. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado, Señor. Nunca te has equivocado. Yo te bendigo y te doy gracias por esta hora, por este tiempo especial. Oh, amado Señor, gracias por este tiempo especial. Gracias, bendito Espíritu Santo. Oh, Barasatiarako. Gracias, bendito Espíritu de Dios. Arrika Barasatiarako. Gracias, precioso Espíritu Santo. Oh, Barasayo. Es un tiempo para adorarte. Es un tiempo para exaltarte, Espíritu Santo. Arrika Barastariako. Es un tiempo para honrarte a ti, para bendecirte. Es un tiempo para estar en tu presencia, para disfrutar de tu persona. Precioso Espíritu de Dios, hay gigantes que se han levantado en esta hora y tú bien lo sabes. Tú bien los conoces, Espíritu Santo. Hay gigantes que se han levantado, pero qué bueno es estar en tu presencia. Es allí donde tú nos defiendes, tú nos guardas. Podemos experimentar paz, encontrar paz. Podemos encontrar auxilio, el pronto auxilio. Esa ayuda, esa fuerza en ti, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta hora. Te exaltamos, te adoramos, Espíritu Santo. Te honramos con nuestros labios. Te honramos con nuestro corazón. Te exaltamos a ti, precioso Espíritu Santo. Oh, bendito Señor. Yo en esta misma hora quiero poner en práctica esta enseñanza, Señor. Y orar por cada casa, por cada familia. Que tu presencia llegue a cada familia, a cada casa. Si hay algún enfermo en esa casa, que sea sano en el nombre de Jesús. Si hay algún oprimido por el mismo diablo, diablo, dejas esa vida en el nombre de Jesús. Si hay alguno engañado, que ese engaño se rompa en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios. Ven, precioso Espíritu Santo. Gracias porque eres tú el que nos permite poder estar aquí y poder experimentar este tiempo contigo, de exaltar tu nombre, de bendecirte.
Que también podamos aprender a adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. La música, la melodía son solo un instrumento. Pero lo que tú deseas es que te adoremos con nuestro corazón, que nuestros labios proclamen tu nombre, precioso Espíritu Santo. Llena cada casa, cada habitación, cada lugar con tu presencia. Ahí donde estás, comienza a adorar a Dios y experimenta esa libertad que Él quiere tener contigo. Esa libertad que quiere Él traer a tu vida. Bendito, bendito. Yo te invito ahí donde tú estás. Hay gente que está en su cama, hay gente que está en su pieza. A lo mejor estás en el comedor o en el living. Que tú puedas experimentar en esta hora esa presencia del Espíritu Santo. Como a una persona muy amada, dile palabras hermosas. Que el Espíritu de Dios llene de tu corazón de esas palabras hermosas y díselas a Dios. Eres precioso, eres bello. Eres magnífico, Señor. Oh Dios, solamente tú eres maravilloso. No quiero decir a nada ni a nadie más que es maravilloso, solamente tú eres maravilloso. Solamente tú, Señor. Nada se compara a ti. Tú eres maravilloso, Señor. Eres extraordinario. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es como tú, oh amado Jesús? ¿Quién es como tú? No hay nadie igual. No hay nadie igual, oh amado Jesús. No hay nadie igual. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Que cada uno de estos tus hijos pueda disfrutar de tu presencia. Que nada les perturbe, que cada uno pueda disfrutar de tu presencia, Señor. Que en esas casas, que en esas habitaciones, que en esos lugares, en esos departamentos, hay una presencia tuya que traiga paz, que traiga tranquilidad, que traiga gozo, Señor. No te pierdas este tiempo, Hijo de Dios. No te pierdas este tiempo, hija de Dios. Que Él traiga orden a tu mente, que traiga orden a tus pensamientos, que traiga orden a tu corazón, que traiga orden a todo tu ser. No te pierdas este tiempo con el Padre, porque es un tiempo de preparación. Señor, viene una semana, si tú lo quieres. Si tú no has venido, porque tú vienes pronto, Señor. Que tú permitas que esta semana sea una semana diferente para muchos de nosotros. Una semana llena de tu presencia. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Que germine. Que dé fruto, Señor. Que produzca madurez en muchos de estos tus hijos. En muchas de estas tus hijas, Señor. Que produzca madurez. Crecimiento sobrenatural. Qué bueno es poder ser ejercitados en la fe. Qué bueno es poder ser ejercitados en tu presencia. Qué bueno es poder disfrutar de tu presencia. Pídele al Señor, como lo hizo Eliseo, Señor, derrama sobre mí una doble porción de tu Espíritu. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Derrama sobre mí una doble porción de tu Espíritu. Una doble porción de tu Espíritu. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Por tu favor, por tu gracia. Eres hermoso, Señor. Gracias porque nos vas perfeccionando. Porque nos vas capacitando. Te honro, te bendigo y te doy gracias. Para ti, Señor, solamente la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, los gritos de júbilo, los aplausos, los reconocimientos, la gratitud es para ti, Señor, solamente para ti.
Bendito sea tu santo nombre. Para ti la gloria, amado Jesús. Gracias, Señor.